ULMA. Radio Comunitaria Punta del Diablo. Y tenemos en línea, porque por un tema de las conexiones de internet se nos había hecho complicado un ratito antes poder contactarlo, pero ya tenemos en línea a Junior García Aguilera, como hablábamos al principio del programa, que les contábamos cuál era la problemática que estaban pasando los artistas en Cuba. Por eso, muy amablemente, Junior, allí se hizo un lugarcito para poder contestarnos. Así que muy buen día, Junior García Aguilera. Muchas gracias por atendernos. Buenos días para ustedes y un abrazo fuerte desde. Bien, Junior, nosotros hoy más temprano comentamos cuál era la situación, o por lo menos cómo fue en el transcurso de los días, desde la detención de Denis Solís hasta esta campaña de difamación, como para poder explicarle a nuestros oyentes también qué era lo que estaba ocurriendo, porque como te contaba fuera de micrófono, acá la información que llega es bastante escueta, y más sabiendo que está intervenida, era más fácil y más simple, y como tiene que ser ir a la fuente, por eso es que te estamos contactando. ¿Cómo es la situación de los y las artistas hoy en Cuba? Yo considero que estamos en una situación de crisis ahora mismo. Es decir, hay una campaña feroz contra todos los artistas que decidimos manifestarnos de forma pacífica el día 27 frente al Ministerio de Cultura. Muchos de nosotros todavía, es decir, no ya en mi caso, pero hay otros compañeros míos que están sitiados, que tienen patrullas de policía frente a sus casas, que no pueden salir, que no pueden circular libremente, que no pueden reunirse. Hay una campaña en televisión desacreditándonos, tildando a algunos como mercenarios al servicio de un imperio, y son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. La mayor parte de los jóvenes artistas que estábamos allí frente al ministerio somos de izquierda, no queremos cambiar el sistema político del país, sencillamente estábamos allí diciendo que tienen que respetar nuestras libertades artísticas y nuestros derechos. Son cosas que están contempladas en la Declaración de los Derechos Humanos y también en la propia Constitución que se aprobó el año pasado en Cuba. Y sentimos que se viola de forma reiterada. En Cuba, desde hace mucho tiempo, se practica la censura de forma indiscriminada contra todo aquel que tiene un pensamiento un poquito distinto al de la línea oficial. Ni siquiera estoy hablando de personas que quieren instaurar un neoliberalismo en Cuba o que quieren que Cuba sea una colonia norteamericana, es decir, no tiene nada que ver con eso. Y sin embargo, la prensa usa la misma retórica de siempre, aprovechando un diferendo que es real con los Estados Unidos para aplastar cualquier pensamiento distinto o disidente dentro del país. Sabés que acá en Uruguay también están ocurriendo bastantes acontecimientos con respecto a la cultura, por ejemplo, criminalizando el candombe. Hubieron represiones, bala de goma en ensayos de candombe que tocan en la calle y que desfilan por la calle, que estaban en una plaza pública también. Por toda esta movida de COVID, se está haciendo una represión muy fuerte a la cultura. Acá donde vivimos el fin de semana, los vecinos pidieron por favor quedarse en casa para poder, porque saltaron casos de COVID. Todos cancelamos nuestras actividades culturales para adherirnos a este pedido de la sociedad y solamente la cultura paró. El resto de las cosas, aquí vivimos en un lugar turístico, nadie dejó de vender, nadie dejó de alquilar y solamente parece que quienes tenemos que frenar somos los artistas. ¿Cómo ves esta situación vos a nivel mundial? Porque ya no es solamente en Cuba, no es solamente en Uruguay, sino que está ocurriendo a nivel de todo el mundo. Sí, es una situación global, Al parecer, la pandemia, que bueno, en el caso particular de Cuba, yo considero personalmente que el gobierno la manejó de manera ejemplar, es decir, yo sí tengo que decir eso, admitirlo. En Cuba no hubo tantos casos como en otros lugares, hubo protocolos de salud que estaban realmente funcionando. También las muertes por COVID fueron muy bajas con respecto a otros lugares. Pero la política es igual en todas partes, no importa si hay un gobierno de izquierda o de derecha. La cultura es peligrosa. La cultura es peligrosa para los que tienen el poder, para cualquier poder, llámese como se llame. Y no es raro que los primeros que cierren sean los teatros, que cierren los cines, que impidan que los jóvenes se encuentren, se reúnan, hablen de sus cosas, tengan ideas, que impidan que la gente salga a la calle, que no tomen las calles. Es decir, al parecer sí, es cierto, hay una enfermedad que es peligrosa, hay una enfermedad que atenta contra la salud, hay una enfermedad que puede ser mortal, pero a pesar de todo eso también se ha politizado mucho el asunto y los gobiernos o los poderes
en el mundo entero se han aprovechado de la situación para mantener a los artistas, sobre todo, y a los artistas jóvenes, lo más tranquilos que puedan. ¿Y cómo ves vos a los y las artistas jóvenes, ¿no? Ahora con todo esto que ha ocurrido y teniendo en cuenta de que ustedes se quedaron ahí? Porque mucha gente, como ocurre en Uruguay, a mí me pasó irme de Uruguay a Argentina porque acá no podía trabajar como artista y me fui porque era más fácil, pero hay mucha gente, hay muchos jóvenes que no se fueron de Cuba, que están ahí aguantando, resistiendo, ¿no? Y generando, tratando de romper estas limitaciones que tiene la cultura ahora. ¿Cómo ves vos a los jóvenes? ¿Cómo ves a las próximas generaciones culturales? Yo creo que es una generación de resistencia. Lo que pasó el viernes 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura fue un acto hermoso, que incluso los mayores, las personas que tienen más experiencia, dicen que fue algo que jamás había ocurrido en Cuba, porque en Cuba no existe el derecho a la protesta, ni siquiera pacífica. En Cuba tampoco existe el derecho a la libre asociación. Todas las instituciones que existen, incluyendo las instituciones culturales, en sus acápites, en sus documentos de fundación, declaran que están al servicio del partido único y que siguen las orientaciones del gobierno. Es decir, que cuando hay una situación de conflicto, todas las instituciones saben que tienen que ponerse del lado del gobierno y no del lado de la ciudadanía o de sus asociados. Y ese conflicto tiene que acabar. Yo creo que esta generación de ahora es una generación que está consciente de que tiene voz, de que tiene derecho a alzar esa voz, que está dispuesta a defender sus opiniones, que no está confundida. Aquí no se trata de, en ese diferendo que existe y que es real, no se trata de tomar parte por el enemigo histórico de la Revolución Cubana, que ha sido siempre el gobierno de los Estados Unidos. No se trata de eso. Aquí nadie quiere ni anexión, ni que continúe el embargo económico. Los jóvenes estamos muy claros en ese sentido. Simplemente queremos que no se sigan usando, que no se siga usando ese diferendo, que no se siga usando esa amenaza real que viene desde Estados Unidos como una justificación para aplicar la censura, para callarnos, para mantenernos con la boca cerrada, para que no tengamos un arte libre, para que se aplasten nuestros derechos. Simplemente queremos tener derecho a derechos. Es lo que sentimos que no ha ocurrido. Y es una generación que quiere permanecer en el país, que tiene derecho a vivir en el país donde nació, donde nacieron sus bisabuelos. Y desde aquí hacer el arte que nosotros entendamos y hacerlo de manera libre y responsable, sin que la censura siempre sea como un águila que esté volando sobre nuestras cabezas. Con la riqueza cultural que tienen allí, la verdad que es un pedido también que se replica en todo el mundo. Por favor, que se pueda seguir disfrutando de tanta cultura que tienen allí. Y hablabas un poco de esto de los medios de comunicación, también de que la gente cuando ocurre algo esté siempre a favor del gobierno y no de lo que ocurra con la sociedad. ¿Cómo tomó la gente, cómo tomó la sociedad cubana esta situación o esta campaña que los trata a ustedes de mercenarios, de terroristas? ¿Cómo se lo tomó la sociedad? Hay mucha desinformación, pero la gente ha aprendido con el tiempo a no creer en lo que dicen en el noticiero. La gente ya ve una clara diferenciación entre la verdad y lo que dicen los noticieros. Y la mayor parte de la gente, aunque si bien es cierto que hay un sector de la sociedad, digamos, un poquito más conservador, más tradicional, que por miedo o por tradición, lo que sea, sigue aceptando, no creyendo, pero sigue aceptando la versión oficial que sale en la prensa, que sale en la televisión. La mayor parte de la gente, sobre todo con el uso de las redes sociales, que en Cuba es un fenómeno más reciente que en el resto del mundo, porque hasta hace muy poco no teníamos acceso a Internet, era prohibido, solamente los turistas podían tener acceso a Internet, pero ahora con el fenómeno de las redes sociales está cambiando el panorama. El fenómeno de las redes sociales trae asociado otro tipo de fake news, otro tipo de mentiras, otro tipo de manipulación, pero al menos tenemos una vía alternativa de comunicarnos y de poder exponer nuestras verdades, algo que hasta hace un tiempo era imposible de hacer. Y yo siento mucha solidaridad. Estoy sintiendo en lo personal mucha solidaridad de todas partes de Cuba, de gente, por ejemplo, que en provincias más lejos de La Habana es difícil de enterarse de la verdad de lo que ocurrió. Y yo creo que casi nadie de verdad se está creyendo los cuentos que dicen en la televisión. Saben que somos jóvenes de izquierda, la mayor parte de nosotros, que no se trata de un golpe blando ni duro, no es un golpe de Estado lo que está ocurriendo, es simplemente un sector de la sociedad que quiere que se respeten sus derechos.
solamente eso. Uh-huh. Y hablando de los medios de comunicación también, y te contaba en el día de ayer de que uno si quiere buscar desde acá información de lo que pasa en Cuba, como es tan poca la información que llega, nosotros tampoco sabemos bien cuáles serían las fuentes confiables. ¿Hay algún medio de comunicación alternativo, algún medio en particular que quieras recomendar, que pueda ser una buena fuente para poder seguir esta situación desde acá? Nosotros sentimos, por ejemplo, que de manera personal estamos tratando de transmitir de forma lo más apegada a los hechos posibles lo que ha estado ocurriendo. Te podría recomendar quizás un podcast que se hace aquí desde un periódico independiente que se llama El Toque. El podcast se llama El Enjambre, y ahí todos los sábados vamos actualizando información. Hay algunos medios de prensa independientes como El Toque, como On Cuba, como Periodismo de Barrio, que lo están haciendo de manera muy seria, porque hay otros también que tienen una línea demasiado, digamos, contraria a la revolución cubana en este caso, y que utilizan cualquier cosa que ocurra en Cuba para desvirtuar la realidad, para magnificar lo que sucede. Pero te pediría, por ejemplo, que siguieran estos, que tienen una línea más centrada a los hechos y no tan manipuladora o tan sensacionalista de lo que ocurre. O sea, te repito, El Toque, Periodismo de Barrio, En Cuba, son tres ejemplos de periódicos independientes que están mostrando las cosas de forma más apegada a la verdad. Bien, aquí en la mesa tenemos a Sol Pitau, Martínez Peroni y Laura La Salvia, quien te habla. Somos los tres actores y actrices, también colegas. Entonces, aparte de poner a disposición nuestro medio de comunicación comunitario, también saber cómo podemos colaborar desde acá, como colegas también y como medio de comunicación. ¿Cómo podemos ayudar a seguir visibilizando esto que está ocurriendo? Bueno, lo primero ya lo han hecho y agradezco muchísimo la solidaridad. Es decir, lo primero es esto, que es algo que deberíamos incluso fortalecer y ampliar en lo adelante. Una red de artistas e intelectuales jóvenes, pero bueno, igual de todas las edades alrededor del mundo, que estemos conectados, que tengamos esta red, que podamos transmitir por aquí nuestras verdades, que podamos hacer nuestras denuncias, que podamos tener información lo más rápido posible y lo más veraz posible sobre lo que ocurre en otras partes, y la solidaridad es lo más importante. Es decir, saber que estamos aquí, que nos estamos apoyando, que no se van a silenciar las injusticias que se cometen. Quiero leer un entrecomillado de una nota que dice: y aunque uno de los personajes de mis textos diga tener 2 maestrías en aguantar la respiración y un doctorado en tragar en seco, a mí no me da lo de guardar silencio. Sí, es un texto de Jacuzzi, es la penúltima obra que pude estrenar. Es una obra que se pudo mover un poco dentro de Cuba, se movió por casi todo el país, y también la llevamos a Brasil, la llevamos a España, estuvimos en el Festival de Cádiz en España, y es una obra de denuncia. Hay una frase que yo defiendo mucho, que es de hecho mi tweet fijo en Twitter, que es: la verdad de un país está mucho más cerca de la creación de sus artistas que de los discursos de sus políticos. Cuando hay una crisis en algún lugar del mundo, lo primero que digo es: ¿qué cine estarán haciendo en ese lugar? ¿Qué cuadros estarán pintando? ¿Qué música hacen? ¿Qué obras de teatro escriben? Porque me parece que eso, o sea, el arte, lo que están haciendo sus artistas, dice más de la realidad de un lugar que lo que dice la prensa, lo que dicen los grandes medios de comunicación o lo que dicen sus presidentes. Y creo que sí, creo que es una manera de acercarse a la verdad viendo lo que están haciendo los artistas. Sin duda, y aparte teniendo en cuenta de que un artista llega mucho más lejos que un medio de comunicación. Llega más lejos una canción, llega más lejos lo que ocurre en una obra, en una película, sin dudas, que lo que puede ocurrir en cualquier tipo de medio. Así que sin duda estamos 100% de acuerdo. Y antes, porque te han criticado tanto, Junior, tanto, de todo, ya no sé, creo que hasta por el pelo te deben haber criticado. Y en algo que te han criticado y que yo veo que es buenísimo, es esta obra Hembra. ¿Qué es Hembra? Hembra es una obra que intenta acercarse a una pregunta compleja en Cuba, porque en Cuba también los movimientos feministas son muy recientes. Recuerda que en Cuba todo se hace de manera oficial, y ahora mismo, por ejemplo, desde hace un par de años quizás, es que están apareciendo luchas de forma independiente: la lucha por los derechos de los animales, la lucha por los movimientos LGTBQ, la lucha por una ley contra el feminicidio. Es decir, todos estos fenómenos que en el mundo ya llevan un buen tiempo, en Cuba son muy recientes. Y a mí me interesaba mucho la pregunta: ¿qué significa ser joven y mujer en Cuba? Es
3 actrices jóvenes, después de haber visto Jacuzzi, me pidieron que escribiera un texto para ellas y por eso escribí Hembra. O sea, era un poco difícil porque soy hombre, ¿no? Pero también me puse a pensar en algo que decía Martí, y es que nada humano puede serle ajeno a un artista. Es decir, no es que solo para escribir del Holocausto tengas que ser judío, o para escribir sobre el racismo tengas que ser afroamericano. Es decir, creo que todos podemos hablar de cualquier tema. Lo importante es el punto de vista que le pongas como artista a ese asunto. Por eso hicimos un trabajo de investigación muy fuerte sobre qué significa ser joven y mujer en Cuba, y salió este texto Hembra, que un poco intenta indagar sobre las luchas de las mujeres en Cuba por sus derechos, de los logros, de las conquistas, de lo que todavía no está resuelto, de los sueños, de las cosas que faltan por lograr, y sobre todo de una enfermedad terrible que hay en Cuba que todavía persiste, que es el machismo. ¿Pudieron hacer alguna función de esta obra o los enganchó justo la pandemia? Justo ahora estamos en temporada, y eso es algo que sí tengo que agradecer personalmente, porque a pesar de los ataques y a pesar de toda la campaña que ha ocurrido en contra nuestra, en el caso específico del gremio de los teatristas, casi todos me han apoyado de manera fuerte. O sea, el día que estuve retenido en la casa, que no podía salir, que me cortaron el teléfono y me cortaron el internet, todo. Tenía un oficial parado en el edificio que me dijo que no podía salir de mi casa en todo el día hasta que él dijera algo distinto. Ese día recibí mucha solidaridad del gremio de los teatristas. Grandes maestros del teatro en Cuba, como Carlos Celdrán, por ejemplo, que hace un par de años hizo las palabras por el Día Internacional del Teatro, llamaron a la institución que regula el teatro y exigieron que no podían prohibirme poner la obra porque estaba en temporada, y exigieron que tenían que quitarme la prisión domiciliaria que estaba sufriendo en ese momento. Y así fue, es decir, en horas de la tarde la propia vicepresidenta del consejo vino a buscarme a la casa, me llevó hasta el teatro y me prometieron que la temporada no iba a parar. O sea, pero fue el resultado también de una solidaridad entre nosotros que no se había visto mucho, porque en casos anteriores, cuando habían censurado a algún teatrista, casi todo el mundo hacía silencio, y esta vez no está ocurriendo. He recibido, puedo decirlo así, una plena solidaridad de todo el gremio de teatristas en Cuba. Sin duda se terminó el silencio, y a través de ti queremos que sepan también los artistas cubanos que está la Radio Ulma aquí desde Uruguay abierta para cuando necesiten, agradecerles y volver a solidarizarnos con ustedes. Y bueno, Junior, teniendo en cuenta el cambio de horario, que era un poco más temprano ahí, que te hiciste el momentito para poder hablar con nosotros, decinos dónde te puede encontrar la gente. ¿En qué redes sociales? ¿Dónde puede ver tu laburo? Sí, bueno, por ahora estoy en Facebook, es lo que más uso porque es lo que más la gente en Cuba tiene acceso. En Facebook, en la página Junior García Aguilera. En Twitter también @JuniorTrébol, que es por donde más escribo, y así, o sea, en Twitter y en Facebook es por donde más estamos transmitiendo. Y bueno, algunas obras que ahora voy a aclararlo en Facebook, hay algunas obras nuestras que las estamos intentando subir a las redes sociales en video para que todos lo puedan ver en todas partes del mundo, porque hay también muchos cubanos que me escriben de otros lugares diciendo quiero ver la obra, no puedo verla, de qué manera, y las redes sociales en todo esto de la pandemia han jugado un rol importante. Por eso estén al tanto, porque voy a poner los links de dónde se pueden ver los espectáculos. Perfecto, eso mismo te iba a preguntar, ¿dónde desde acá podemos ver algo? Así que bueno, a estar atentos ahí a las redes sociales de Junior. Buenas. Hay dos obras de las más recientes que ya están en YouTube. Una es Jacuzzi, pueden buscarlo googleando Junior García Jacuzzi o Trébol Teatro Jacuzzi, y otra de ellas es Pasaporte, o sea, lo pueden googlear igual. Bien. Estas dos están disponibles en la red y voy a hacer lo imposible porque Hembra esté en el próximo mes ya en las redes sociales. Bueno, mira, Junior, acá Martín te saluda. Un abrazo. El año que viene nosotros vamos a hacer un encuentro de teatro acá en Punta del Diablo, así que si te podés hacer una escapadita, te esperamos. Encantadísimo. Encantadísimos, de verdad. Igual ustedes, es decir, cuando tengan algo ya vamos a crear esa red que les proponía, es decir, estemos conectados, igual movamos nuestras obras, que es importante conocer la verdad de otros lugares a través de lo que hacemos.
Muchísimas gracias, Junior, por contestarnos, por estar ahí también resistiendo y acompañando a los artistas, por no dejar de crear aún en un momento en el que se te está tirando palos por todos lados, porque bueno, eso es un artista también, aguantársela allí y que de nuevo tienen Radio Ulmá abierta cuando necesiten. Muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo fuerte por la solidaridad y aquí estamos también. Ulmá. Radio Comunitaria, Punta del Diablo.